El criminal de guerra nazi Josef Mengele, el hombre más buscado del mundo, evitó ser capturado durante más de 40 años. En junio de este año se descubrieron en Sudamérica lo que probablemente sean sus restos. ¿Cómo hizo para mantenerse libre tanto tiempo? Si realmente le hubiesen querido capturar, lo habrían hecho, seguro. Pero creo que durante su fuga hubo largos periodos de tiempo en los que no se esforzaron mucho por buscarle. Mengele, el ángel de la muerte. Jerusalén, febrero de 1985, conmemoración del 40 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Las víctimas de algunos de los crímenes más atroces de la historia testificaron en una vista pública. El acusado era el doctor Josef Mengele, cuyo paradero era desconocido. Se le acusaba de delitos de brutalidad y de complicidad en el asesinato de más de 400.000 personas. Una comisión de expertos con el estadounidense Telford Taylor, fiscal de los juicios de Nuremberg, y el cazador de nazis Simon Wiesenthal, escuchó unas pruebas tan irrefutables que parecía incomprensible que el criminal hubiese escapado de la justicia durante tanto tiempo, y la conciencia del mundo empezó a agitarse otra vez. Nos separaron del resto de la familia y solo sobrevivimos mi hermana gemela y yo. Nunca he vuelto a ver a nadie. Nos llevaron a unas barracas donde había más gemelos que llevaban algún tiempo. Nos enseñaron las chimeneas y nos dijeron, mirad las llamas. Y pudimos ver las llamas que salían por encima de ellas. Nos dijeron, probablemente vuestros padres estén ardiendo. Mi hermana gemela y yo estábamos en estado de shock por lo que nos había pasado desde que nos habían separado de nuestra madre. Mengele cometió sus crímenes en Auschwitz, el más famoso de todos los campos de concentración nazis. Aquí asesinaron a 4,5 millones de personas siguiendo una ideología que pedía a los científicos que crearan una raza superior. Aquí la ciencia perdió todo contacto con la realidad y la moralidad. La orden de detención de Mengele le acusa de haber sido responsable de disparar a más de 100 niños en la nuca, de diseccionar un niño de 1 año que seguía vivo y de haber administrado inyecciones mortales en el corazón de 14 pares de gemelos para obtener cadáveres frescos para sus investigaciones. Le llamaban el ángel de la muerte. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en el pequeño pueblo bávaro de Günzburg. Era el tercer hijo de Karl Mengele, el ciudadano más rico del pueblo, cuya empresa de maquinaria agrícola Karl Mengele e Hijo era el principal proveedor de trabajo en Günzburg y aún lo es. Sin embargo, a Josef le interesaba la ciencia. Fue a la escuela del pueblo y le educaron como cristiano romano. Desde 1930 estudió medicina y antropología en las universidades de Bonn, Múnich y Frankfurt. En Frankfurt fue discípulo del profesor Bersua, un importante exponente de las teorías raciales nazis. Bersua dirigía el Instituto de Higiene Racial, donde se ponían en práctica las obsesiones nazis sobre la raza. Bersua y Mengele estuvieron interesados en el análisis comparativo de los gemelos, el perfecto material de investigación. En 1938 el instituto le envió a Posen para investigar la pureza racial de las parejas que querían casarse, pero su deseo real era servir a la patria de una manera más directa. A principios de 1939 se aceptó su solicitud de un puesto fijo en las SS. Y el 28 de julio de ese mismo año se casó con Irene Schonenbeine, hija de un profesor universitario cuyo origen tuvieron que investigar las SS para asegurar su pureza aria. Pero la separación era inminente. Mengele se ofreció voluntario para el ejército privado de Hitler, la Waffen-SS, y fue aceptado como médico de campaña en el frente ruso, donde la lucha era particularmente sangrienta. La guerra erosionó rápidamente las restricciones morales que les quedaban.
El campo de concentración de Dachau, construido para alojar a opositores políticos y judíos, se convirtió en el emplazamiento de los primeros experimentos humanos. Había un gran suministro de material humano de investigación. Al principio, los alemanes habían usado a sus propios soldados para los experimentos militares, como en estas pruebas de aptitud para los tiradores. En esas pruebas existía la ética científica, pero con los reclusos de los campos de concentración, esas reglas no se usaban. Este prisionero judío tuvo una muerte lenta en una cámara de baja presión. Más tarde le abrieron el cráneo y le quitaron el cerebro para examinarlo. En 1942, Mengele resultó herido en el frente ruso y volvió con el profesor Bershua, que por entonces ya era el director del establecimiento científico más prestigioso de Alemania, el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín. En 1943, Joseph Mengele fue enviado al campo de concentración de Auschwitz. El profesor Bershua consiguió una beca de la Asociación de Investigación Científica Alemana para el proyecto de Mengele. El sistema le apoyaba. En 1943, la solución final de Hitler se acercaba a su objetivo. Se enviaban al este trenes llenos de judíos hacia lo que se les decía que era la tierra prometida, y lo que las SS llamaban tratamiento especial. Tras 3 días en el vagón del ganado, con un cubo de agua y otro cubo para usar como lavabo para unas 70 personas hacinadas, el tren se detuvo y ladraron unos perros. Había SS y no sabíamos qué hacer. Bajamos del vagón uno tras otro. La gente más vieja no podía moverse. Fue horrible. Y entre los SS, con los perros que ladraban, había gente con uniformes a rayas. Uniformes que eran como pijamas. Le pregunté a uno de ellos, ¿dónde estamos? Y me dijo que era Auschwitz. Auschwitz-Birkenau eran 12 campos con más de 250.000 prisioneros. En 1943, Himmler decretó que solo los médicos con conocimiento sobre antropología podían llevar a cabo selecciones. Mengele, que era antropólogo, fue destinado a Birkenau, donde seleccionaba a los prisioneros aptos. Los demás eran exterminados. Se recogían el plasma y los órganos tanto para los propósitos de Mengele como para el Instituto Kaiser Wilhelm, donde Bershua y un equipo de médicos hacían sus exámenes patológicos. Tal era la determinación de Mengele de proveer del máximo de material humano a Bershua y a sí mismo, que se ofreció voluntario para tareas de selección. Siempre con su particular predisposición hacia los gemelos. Llegaba todas las mañanas después de que pasaran lista. Al principio me parecía que era una persona aterradora. No porque su cara fuese aterradora. De hecho, tenía una cara bastante agradable. Pero el ambiente de la barraca antes de que llegara y todos los preparativos de los supervisores creaban esa atmósfera de horror y terror que decía: Mengele va a venir. Ya venía Mengele. Todo el mundo debía ponerse de pie y quedarse quieto. Una vez entró y se dio cuenta